Bueno, el 90% del tiempo que se invierte en investigar algo, en realidad, se está perdiendo. Así de rotundo. Totalmente. Y a ver, la culpa no es de la falta de información, o de que no haya libros, o de no saber buscar en Internet. Exacto. El verdadero problema es que casi nadie sabe hacer la pregunta correcta antes de empezar. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Yo soy la encargada de guiar este viaje y la misión de hoy es, pues, desgranar esa frustración universal. Da igual si el objetivo es preparar un trabajo para la universidad, montar un informe estratégico para la oficina o simplemente intentar saciar una curiosidad personal insaciable. Claro, es que la dinámica siempre es la misma. Se abre un buscador, se empiezan a acumular pestañas en el navegador, se leen decenas de artículos, y de repente uno se siente completamente a la deriva en un mar de datos inconexos. Madre mía, sí. Hay un tema sobre la mesa, ¿de acuerdo? Pero falta un rumbo. Así que, para solucionar esto, hoy vamos a desmenuzar las ideas centrales de un documento académico fascinante titulado El problema jurídico. Y a ver, aunque los cimientos de este texto están fuertemente anclados en el mundo del derecho, la arquitectura de su pensamiento va muchísimo más allá. Sí, sí, va mucho más allá. Lo que realmente revela es el arte, que a menudo está bastante olvidado, de acotar, filtrar y formular la pregunta adecuada, porque tener la capacidad de hacer la pregunta correcta es, al final del día, el superpoder definitivo para cualquier mente curiosa. Ahí le has dado. Y, a ver, esta falta de rumbo inicial de la que hablábamos, ¿cómo se explica desde la base del texto? Busqué una explicación metodológica muy clara. El valor real del conocimiento no reside jamás en la simple acumulación de datos. Es decir, no por tener más sabes más. Reside en la precisión del enfoque con el que se aborda esa búsqueda. Ujú. O sea, el filtro. Exacto. Una pregunta mal formulada, o una pregunta que nace muerta por su propia vaguedad, conduce de manera inevitable a una investigación estéril. No importa si se recopilan 1000 folios de información brillante. Si la brújula está rota, el destino es irrelevante. Claro. Y lo que aporta el marco de pensamiento de este texto es un filtro de una exigencia implacable, ¿verdad? Eso es. Proporciona los mecanismos exactos para distinguir entre un problema que realmente justifica la inversión de meses de tiempo y energía mental y uno que, siendo pragmáticos, es mejor descartar desde el minuto uno. Vale. Y ahí es donde se entra en lo que podríamos bautizar como la trampa de lo obvio o la trampa de la falsa profundidad. Porque antes de saber cómo hacer una pregunta, necesitamos saber qué hace que una pregunta merezca siquiera existir. Sí, porque hay un escenario muy habitual. De un tema general, que es como un océano enorme, se pueden intentar pescar múltiples problemas. Pero, claro, no todos los peces valen la pena. El texto pone un ejemplo muy revelador sobre esto. Supongamos que el tema general elegido para investigar es la buena fe en los contratos de arrendamiento. A ver, suena contundente. Suena a algo que alguien diría ajustándose las gafas en una biblioteca. Sí, suena muy académico. Pero de ese paraguas tan amplio podrían derivar problemas muy dispares. Desde analizar qué pasa cuando se omite esa buena fe de forma deliberada, hasta su uso abusivo por una de las partes, o la absoluta falta de criterios uniformes por parte de los jueces a la hora de aplicarla. Y el contraste que se establece entre un problema real y uno estéril es donde radica la primera gran lección del documento. Para ilustrar lo que jamás se debe hacer al investigar, se diseccionan problemas que caen directamente en la irrelevancia absoluta. Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, en el ámbito jurídico es un clásico perderse en debates puramente semánticos, como discutir acaloradamente si a una figura legal se le debe llamar acto jurídico o si el término correcto es negocio jurídico. ya claro, pero en la práctica, en la calle, en los juzgados, esa distinción terminológica no altera absolutamente ninguna consecuencia real, ¿no? Cero. Ninguna. Otra trampa habitual es plantearse preguntas de una generalidad pasmosa, del tipo, ¿por qué el contrato se regula en el Código Civil? Son interrogantes que no empujan las fronteras del conocimiento ni un milímetro. Porque se quedan flotando en la superficie teórica o en un formalismo estéril que al final no resuelve ningún conflicto humano. Planteado así, a ver, es como asistir a un debate a gritos sobre si el tomate debe clasificarse botánicamente como una fruta o como una verdura, Vaya tela, sí. Una analogía perfecta. cuando la urgencia real en ese momento es averiguar si ese tomate específico que alguien se va a comer es venenoso o no. La etiqueta que le pongamos da exactamente igual si nos sirve para resolver el problema práctico de supervivencia. Totalmente. Pero claro, al llegar a este punto surge una duda fundamental de cara a la práctica.
¿cómo puede saber alguien de antemano si la respuesta a la pregunta que está formulando no es ya demasiado obvia? O peor aún, si no es un problema que alguien ya resolvió hace 2 décadas y simplemente lo desconocemos. Lo fascinante aquí es cómo el texto responde a esa incertidumbre. Introduce dos variables cruciales. Por un lado, el concepto de paradigma y por otro, la medición de costes. Vale, desgranemos eso un poco. Para que un problema escape de la etiqueta de obvio, tiene que ser capaz de cuestionar un paradigma fuertemente establecido, o, en su defecto, poner en evidencia de forma irrefutable que el conocimiento actual es insuficiente para manejar una situación. O sea, si la comunidad científica o profesional ya acepta una respuesta de forma pacífica y sin fisuras, el aporte de volver a investigarlo será nulo. Exactamente. Y aquí es donde entra el factor verdaderamente innovador que menciona el texto: el cálculo de los costes. La manera objetiva de medir si un problema es relevante es evaluar el coste o el daño práctico que genera el hecho de no investigarlo. Ah, fíjate. O sea, a mayor coste social, económico o jurídico por dejar esa incógnita sin resolver, mayor es la urgencia y la relevancia de la investigación. Es como un sistema de alarma temprana. Eso es. Volviendo al ejemplo semántico de antes, si a ningún ciudadano le afecta en su patrimonio o en su libertad que un contrato se llame acto o negocio, el coste de ignorar ese debate es cero. Por pura lógica, el problema no existe. Entonces el dolor real, la fricción palmaria de las personas o de los engranajes del sistema, es lo que debe marcar el norte de cualquier investigador. Eso es lo que le da peso a la investigación. Vale, una vez que se ha pasado ese primer filtro y se tiene la certeza de que la pregunta tiene peso práctico, que no es un capricho intelectual de salón, el marco analítico nos obliga a tomar otra decisión que lo cambia todo. ¿A qué profundidad se va a bucear? Porque no basta con levantar la mano y señalar que hay un problema. Quien investiga tiene que determinar la naturaleza de ese problema para saber cómo atacarlo. Y el texto divide esto de una forma muy clara. Esa estructuración de la profundidad se organiza en 3 estratos, ¿verdad? Sí, 3 niveles muy bien delimitados. El primer estrato es el nivel descriptivo. Este se encarga de cartografiar el terreno, respondiendo a las preguntas básicas de ubicación y cuantificación. Es decir, ¿dónde ocurre el fenómeno? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuándo sucede? ¿Y en qué cantidad? Vale, los datos puros y duros. Exacto. El segundo estrato es el nivel explicativo. Y este es el que busca desentrañar la sala de máquinas del problema, operando sobre las causas y los fundamentos. Aquí es donde se responde al por qué, cómo funciona la dinámica subyacente, o de qué modo se desencadenan los efectos. Y el tercero supongo que es una mezcla. Sí, finalmente existe el nivel mixto, que intenta amalgamar ambos enfoques. Sin embargo, ojo, la advertencia metodológica en este punto es tajante. Anclarse de forma exclusiva en el nivel descriptivo es una sentencia de muerte para cualquier investigación que aspire a un mínimo de rigor académico. Ya sea una tesis teórica, un trabajo de fin de máster o un informe estratégico para una empresa. De hecho, la advertencia es tan severa que señala que quedarse en la mera descripción transforma lo que debería ser una investigación dinámica en una triste monografía. Un informe de lectura largo, plano y aburridísimo, donde solo se listan datos sin conectarlos. Eso es. Incluso si se está realizando un trabajo de campo empírico o exploratorio, el estándar de calidad exige dar el salto. El núcleo de la investigación tiene que ser explicativo. El documento da un par de ejemplos fantásticos sobre esto. Sí, ilustra muy bien la diferencia. En lugar de limitarse a documentar cuántas veces ocurre algo, se plantea por qué los jueces omiten declarar de oficio la nulidad de un contrato cuando es evidente, o por qué los notarios omiten declarar la prescripción adquisitiva si se cumplen todos los requisitos legales. Claro, fíjate en la diferencia. Estas preguntas no buscan estadísticas vacías. Buscan motivos ocultos, sesgos sistémicos, fallos en la formación o miedos corporativos. Buscan el engranaje roto. Pero a ver, aquí es muy gran basas y poner realmente interesante. Y voy a hacer de abogado del diablo por un momento. Adelante. Pero un momento, ¿no necesitamos la base descriptiva primero? O sea, ¿cómo voy a ser capaz de explicar el porqué de un fenómeno si antes no he mapeado exhaustivamente el qué, el quién y el cuándo? ¿Acaso el texto descarta por completo las preguntas descriptivas y te pide lanzarte a filosofar sobre las causas sin más? Es una objeción muy natural, pero la clave aquí no radica en erradicar lo descriptivo, sino en entender su jerarquía. La recopilación de datos, el mapeo del quién y el cuándo, es estrictamente necesaria, sí, pero su función es instrumental. ¿Como una herramienta de apoyo?
Exacto. La descripción es el andamiaje que permite levantar el edificio, pero nadie construye un andamio para luego vivir en él. El rigor académico dicta que el objetivo final, el motor principal, tiene que ser la explicación. Ah, vale. Si un investigador se detiene en la descripción, se convierte en un simple archivista que recopila realidades inconexas. Y cuando da el paso hacia la explicación, se convierte en un analista que aporta soluciones. Es la diferencia entre describir la sintomatología de una enfermedad y descubrir por qué el virus ataca ciertas células. Lo primero es útil, lo segundo, transformador. Queda meridianamente claro. La descripción es la herramienta, la explicación es el destino. Vale, entonces ya sabemos que necesitamos una pregunta profunda del tipo ¿por qué? Y que sea verdaderamente relevante. Sí, que tenga impacto práctico. Pero, siendo realistas, los problemas con todas estas características no aparecen por arte de magia, solo por leer un poco mientras te tomas un café. Requieren paciencia y constancia. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde buscamos? ¿En qué rincones oscuros se esconden exactamente estos problemas? Pues la maravilla de este documento es que desmitifica por completo la figura del genio inspirado al que se le ocurre una idea brillante de la nada. En su lugar ofrece una verdadera hoja de ruta con 6 criterios específicos, identificando zonas de fricción estructural. Me encanta eso de cartografiar el conflicto. Vamos con el primero de esos 6 criterios. El primer gran territorio de caza es la injusticia en la práctica. Ocurre cuando aplicar la regla al pie de la letra genera un resultado que el sentido común rechaza. Decisiones desproporcionadas. El texto ilustra esto de forma muy visual. Por ejemplo, declarar la nulidad total de un contrato gigante por un defecto menor en una sola cláusula, en lugar de declarar una nulidad parcial. Es literalmente como llevar un coche al desguace para que lo conviertan en un cubo de chatarra simplemente porque se le ha fundido la bombilla del intermitente. Exacto. Esa desproporción brutal es una grieta que pide a gritos ser investigada. El segundo criterio es la analogía. Esto es, buscar respuestas en terrenos vecinos cuando hay un vacío. Consiste en detectar un conflicto y ver si existe una solución en otro sector distinto que se pueda aplicar. Por ejemplo, plantea si el incumplimiento de un cargo en una donación podría dar lugar a que se resuelva el contrato, igual que pasa en los contratos con prestaciones recíprocas. Eso es, buscar puentes donde parece que solo hay abismos. El tercer punto es la divergencia entre doctrina y jurisprudencia. Las posturas enfrentadas. Esa guerra abierta es fascinante, cuando los teóricos dicen una cosa en los libros y los jueces hacen lo contrario en la práctica. El ejemplo del texto es cuando la doctrina académica dice que la ineficacia por falta de legitimidad es imprescriptible, que no caduca jamás. Pero luego la jurisprudencia fija un plazo de 2 años en la realidad. Semejante cisma es una mina de oro para investigar. El cuarto punto es la evaluación histórica. Aquí se buscan problemas contrastando las soluciones del pasado frente a los valores actuales. Y para visualizar ese choque, el texto plantea un ejemplo muy concreto, que aquí, por supuesto, exponemos con total imparcialidad y objetividad. Si analizas si los valores que históricamente han limitado el matrimonio civil únicamente a parejas de distinto sexo siguen siendo justificables hoy frente a los valores sociales contemporáneos. Claro, manteniendo esa frialdad analítica, lo que señala el autor es que, cuando la sociedad avanza y el papel escrito se queda petrificado, esa brecha genera un estrés sistémico digno de investigar. El quinto criterio es el derecho comparado. Asomarse a ver cómo han resuelto el problema en otras latitudes. Como contrastar la agilidad de la expropiación en el modelo anglosajón del common law frente a la burocracia de la ley nacional. Viajar intelectualmente para entender los problemas de casa. Exacto. Y el sexto y último criterio son las lagunas o contradicciones internas. Cuando el sistema te da 2 consecuencias jurídicas diferentes y excluyentes para el mismo supuesto. Como el ejemplo de la compraventa. Alguien compra algo, tiene defectos no visibles y el investigador nota que se podría aplicar la responsabilidad civil general, pero también la norma de vicios ocultos. Y ambas tienen plazos y consecuencias totalmente distintas. Ese cortocircuito lógico es el lugar perfecto para clavar la bandera de una investigación. Si conectamos esto con la perspectiva general, estos 6 puntos demuestran algo muy tranquilizador. El derecho o cualquier sistema humano no es un bloque monolítico y perfecto. Básicamente nos están diciendo, busca el roce, busca la fricción. Donde hay contradicción, hay un problema que resolver. Es como un manual para encontrar grietas. Tal cual. Ahora bien, el paso crucial aquí, y esto lo advierte el texto con mucha seriedad, es la revisión exhaustiva. Si al buscar descubres que la respuesta ya existe, que alguien ya propuso una solución sólida a esa contradicción, hay que abandonar esa idea.
No hay nada peor que invertir tiempo y recursos en un problema cuya solución ya fue brindada por otro. Redescubrir la rueda, vamos. Una tragedia intelectual. Pero bueno, pongamos que hemos encontrado nuestra fricción inédita, nuestra grieta en el sistema. Pero claro, no podemos investigarlo todo a la vez. El documento nos da unas herramientas finales para acotar el problema, ¿verdad? Sí, y esto es vital para asegurar que el trabajo sea verdaderamente útil. Porque la tentación inmediata es querer explicarlo absolutamente todo, bajar a la mina y querer llevarse todo el mineral en un solo viaje. Y abarcar demasiado es la trampa del principiante. Totalmente. Para evitarlo, el texto establece una diferenciación muy nítida dependiendo de si tu tesis o investigación es teórica o si es empírica. Vale, empecemos por la tesis teórica. En una tesis teórica, el consejo es plantear un problema central muy claro y limitarse a 2 o 3 secundarios como máximo. Por ejemplo, el problema central podría ser ¿por qué los contratos de donación no requieren una formalidad obligatoria? Y los secundarios pivotan sobre eso. Algo como ¿cómo afecta esto en contextos de emergencia nacional? ¿O cómo influye la jurisprudencia en su interpretación? Exacto, mantienes el foco. Pero el rigor se vuelve casi asfixiante cuando hablamos de una tesis empírica, donde hay que hacer trabajo de campo. Ahí el texto impone limitarse a 2 variables, solo 2. Da ejemplos muy concretos sobre esto. Por ejemplo, preguntar cómo la falta de conocimiento jurídico incrementa los contratos inválidos en Ayacucho entre 2023 y 2024. O cómo la formalidad desincentiva las donaciones en situaciones de catástrofe en Guanta. Fíjate en lo acotado que está. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿por qué esta obsesión del texto con limitar las variables empíricas a solo 2 o las preguntas secundarias a 3? O sea, ¿no sería mejor abarcar más cosas para que la investigación sea más completa y refleje mejor la realidad? A primera vista podría parecer que sí, pero abarcar demasiado es el camino directo hacia el ruido estadístico inmanejable. La complejidad de la medición empírica requiere precisión. Claro, si cruzas solo 2 variables, puedes demostrar una relación causa-efecto real. Exacto. Si añades 3, 4 o 5, se vuelve metodológicamente imposible determinar qué factor está causando realmente el fallo. Limitar las variables hace que el estudio sea manejable, que sea exhaustivo en la profundidad y que realmente aporte una novedad al conocimiento jurídico. En lugar de diluirse en generalidades difusas. Entendido. Además, el texto también hace hincapié en el enfoque profundo a la hora de redactar. Las preguntas deben ir más allá de un simple sí o no. Eso es fundamental. No debes preguntar, ¿se debe admitir este matrimonio? Porque eso abre un debate casi de barra de bar. Debes preguntar por qué se debe admitir, requiriendo una justificación técnica y profunda. Y finalmente, el valor de la originalidad. El autor hace un llamamiento muy claro a huir de los temas excesivamente trillados. Sí, temas como la violencia familiar, el enriquecimiento injustificado o la prescripción adquisitiva son temas importantes, sí, pero atraen a miles de investigadores. Las contribuciones en campos tan saturados suelen ser limitadas. Es mejor preferir problemas descuidados, irse a los márgenes del sistema, donde realmente se pueda aportar algo novedoso. No ir a pescar al estanque donde ya hay 300 pescadores peleándose. Esa es la actitud. Pues menudo viaje hemos hecho hoy. Recapitulando brevemente, hemos pasado desde la advertencia de evitar preguntas irrelevantes sobre nombres o descripciones vacías que no aportan nada, hasta aprender a usar la fricción entre las leyes, la historia y la lógica para descubrir preguntas profundas, siempre buscando el por qué. Y finalmente hemos visto la importancia de acotar esas preguntas de manera precisa y original, no dejándonos llevar por la ambición de abarcarlo todo. Así es. Y bueno, para despedirnos, me gustaría dejar a quien nos escucha con una reflexión final. Una idea algo provocativa que nace del análisis de estas fuentes. A ver qué te parece. Te escucho. Si encontrar un problema jurídico brillante requiere buscar constantemente lagunas, contradicciones y analizar los cambios morales de la sociedad a lo largo de la historia, ¿significa eso que la ley, por su propia naturaleza de intentar fijar un orden en papel, está trágicamente condenada a ir siempre un paso por detrás de la realidad humana? Uf. Dejando a los investigadores la tarea interminable de intentar que ambas cosas encajen, como si fuéramos una especie de Sísifo moderno empujando la roca del conocimiento montaña arriba. Es una imagen poderosísima. Es algo para reflexionar mientras continúan con su día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta el próximo análisis.